Buenas tardes, chicos de la aristocracia, ¿cómo andan? Un saludo ahí a toda la audiencia de Nacional Esquel. Estamos en comunicación con Santiago Stura. Él es coordinador del área de comunicación institucional de la organización Faro Digital, que hace unos días estuvimos conversando con su referente en materia de educación. Hoy con Santiago vamos a hablar de otro tema que también nos convoca y en algún punto nos preocupa. Santiago, en primer lugar, bueno, te doy la bienvenida y te pido que me cuentes un poquitito en qué consiste tu rol adentro de Faro Digital. Muchísimas gracias, Juan, a vos por la oportunidad de poder charlar. Para nosotros, la verdad que es un placer y un gustazo poder conversar con vos sobre estos temas. En principio, mi rol es estar un poco, nosotros en Faro tenemos una dinámica colectiva en la cual trabajamos en tres grandes líneas de laburo. Una vinculada al área de investigación, donde tratamos de estudiar, leer, prepararnos en tiempo constante y permanente sobre el desarrollo de las arquitecturas de los entornos digitales. De eso participamos en general todo el equipo. Después tenemos un área vinculada a comunicación, donde intervenimos en la esfera pública, en la arena pública, en la conversación pública, con campañas de sensibilización, con posteos en las redes sociales, siempre tratando de proponer algunas preguntas para la reflexión comunitaria, social, con las familias, con las escuelas, con docentes, con toda persona interesada en charlar y pensar estos temas. Y después un área de educación en la cual trabajamos con dinámicas centralmente eh, generadas por talleres o charlas donde nos enfocamos en particular en las instituciones educativas, en la comunidad educativa, pero también nos ha tocado intervenir en áreas de gestión municipal, provincial, en instituciones públicas y privadas. Digo, las intervenciones son múltiples. En ese esquema, yo estoy en la coordinación de comunicación, pero participando también en dictado de talleres, en instancias de indagación o de formación en la que participamos como equipo. Hacemos un poquito de todo ahí. Bueno, el día de hoy la intención con vos es conversar sobre un tema que se está volviendo cada vez más frecuente en las redes sociales, en las conversaciones en las escuelas y también con las familias, que preocupa, alerta, a veces llama la atención cuando accedemos a algunos datos. Ustedes hace no mucho hicieron una publicación con un estudio relevando determinados impactos o de información que circulaba por medios de comunicación, que parece sumamente interesante y vuelvo a insistir, como hacíamos en la última columna. Quien está ahí conectado escuchando puede buscar en Instagram para seguir a Faro Digital, que hacen publicaciones en materia de lo que frecuentemente se conoce como ludopatía digital o ciberludopatía. También se piensa en sentido de consumo problemático, que a mí me gusta pensarlo en dos planos, ¿no? Esta cuestión de un uso excesivo y que a veces está asociado a las adicciones, que tiene que ver con los juegos electrónicos, juegos en línea, en aplicaciones, y por otro lado los juegos de azar y las apuestas online. Yo creo que esas son como las dos grandes patas que hoy preocupan en familias que están acercando rápidamente a niños, niñas y adolescentes, pero también a las personas adultas, por supuesto. Entonces, un concepto que me parece a mí interesante para arrancar es ir a la inversa. ¿Qué sería un juego seguro frente a este juego problemático en el campo, en el mundo digital? Bien, está buenísimo, Juan, lo que planteás, porque podemos pensarlo de la siguiente manera. Nosotros, desde Faro, cuando irrumpió el tema con mucha potencia, como punta de iceberg de la conversación social, de la preocupación social alrededor de las apuestas online en menores de edad, centralmente en el primer semestre del año pasado, en los grandes centros urbanos, lo que dijimos en ese momento, veníamos trabajando y estudiando el tema, es abramos el lente y además de mirar la foto, esta foto que nos preocupaba y nos preocupa mucho, en este caso en 2024, a fines de 2023, empezar a mirar un poco la cronología, la película completa. Ahí, como bien vos decís, nosotros vemos un rol central que tienen las instancias de los videojuegos, porque los chicos y chicas empiezan a jugar a los videojuegos que tienen esta dinámica que ahora te voy a describir alrededor de los 6 7 u 8 años. Son videojuegos que de 2024 vienen incorporando, en su mayoría, no son todos, pero sí son los más populares, vienen incorporando dinámicas
de azar y de transacción económica, ¿no? Estas dos cosas para nosotros son centrales para entender la película completa. Perdón, las dinámicas vinculadas al azar centralmente funcionan o se organizan alrededor de las dinámicas de las cajas de recompensa, los botines de recompensa o las loot boxes, que son esas cajas de recompensa que aparecen a veces con un gran signo de pregunta, con luces de colores, con sonidos, que en la experiencia de los chicos y chicas lo que hacen es introducir una dinámica de azar en la experiencia lúdica, ¿no? Esto nos parece muy importante mirarlo con la atención porque sucede a edades muy tempranas, y esas cajas de recompensa pueden obtenerse de manera aleatoria, pero centralmente los chicos y las chicas tienen incorporado esto, se obtienen mediante una compra con dinero real, ¿no? Vía tarjeta de crédito o billetera virtual. Esas cajas de recompensa están expresadas en un valor dólar en general, porque los videojuegos son diseñados en Estados Unidos. Entonces los chicos y chicas empiezan a habituarse a hablar de 6, 7, 10, 12, 14 dólares que se necesitan para comprar una caja de recompensa. Empiezan a habituarse a la idea de que el dinero en pantalla, ese dinero, ese numerito arriba a la derecha en la pantalla, esa moneda de juego que se alimenta de dinero real, es una variable de la experiencia lúdica, ¿no? Tenemos algunos testimonios de chicos y chicas que han llegado a plantear que independientemente de cómo cada uno juegue, llega más lejos el que más plata tiene, ¿no? Y esto está planteado de edades muy tempranas, nosotros lo miramos con atención, subrayamos, lo charlamos con las familias, con los docentes también. Eh, y esto lo que empieza a generar, nosotros lo planteamos como un efecto tobogán, en el que se borran las fronteras que el mundo adulto quiere construir cuando marca esta diferencia de jugar no es apostar, la apuesta no es un juego, ¿no? Es trazar una frontera entre dos prácticas que desde el mundo adulto queremos diferenciar, con muy buena intención, con campañas bien intencionadas, pero que en la práctica de muchos chicos y chicas esa frontera no está tan clara, ¿no? Chicos y chicas que la dinámica de azar y microtransacción económica se parece mucho a la dinámica de las apuestas online. ¿Por qué? Porque hay un número en pantalla, porque ese número se tiene que mover, porque el azar es una variable, porque la transformación de dinero real en dinero de juego es algo casi naturalizado. Entonces, encontramos que en esa silla gamer hay un TikToker o un influencer, un gamer que les explica o les da consejos de cómo jugar, cómo obtener las cajas de recompensa, cómo comprarlas. Y en esa misma silla gamer, bajo lo que nosotros llamamos como industria del consejo, aparece luego un TikToker o un influencer explicándoles cómo apostar. Les da un código a los chicos, les ofrece un código que les va a traer suerte, pero no es otra cosa que el código de ingreso para que ese TikToker o influencer monetice su campaña de publicidad o de difusión frente a la casa de apuestas, ¿no? Es un código que lo que hace es marcar la cantidad de clientes que lleva cada influencer o TikToker. Eh, las apuestas online obviamente tienen un esquema de naturalización y publicidad eh, con niveles de intensidad nunca antes vistos, desde la camiseta de los clubes más populares de fútbol hasta ídolos deportivos, influencers, TikToker, que de manera muy masiva invitaban e invitan a los chicos a apostar. Inicialmente nosotros lo vimos, somos muy cuidadosos con esto, pero lo vimos con un fuerte sesgo de género en las apuestas deportivas online. La mayoría eran varones, adolescentes, que apostaban. Y luego eso empezó a emparejarse un poquito más en una participación más mixta cuando de las apuestas online se fue masificando a la par los casinos virtuales. Ahí es un poquito más repartido. Hay una diferencia entre apuesta online y casino virtual. Este es un poco el mapa o el diagnóstico que nosotros encontramos con este trabajo. Lo que empezamos también a observar de manera muy fuerte es que hacia 2025, en los grandes centros urbanos y conurbanos, ciudades de muchos habitantes, hay una curva descendente. Quedan apostando algunos varones, pero lo que plantean muchos chicos y chicas es, esto pasó de moda, hacen este gesto, ¿no? Como que ya descendió esa masificación que tuvo en algún momento.
pero no sucede lo mismo en otras ciudades y en otras provincias del país. Encontramos que, por ejemplo, en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Rosario y algunas otras ciudades, esta tendencia al descenso es algo que los chicos y chicas dicen, pero también encontramos que muchos docentes de Mendoza, de otras ciudades del interior de Santa Fe, de Salta, de otras provincias, nos plantean que no, que este año llegó con fuerza, ¿no? Entonces lo que vemos ahí es un desacople o una masificación con cierta distancia cronológica, lo que está sucediendo en algunos lugares y en otros. Pero estamos en el periodo donde es muy importante reflexionar sobre estos temas, como vos decías, Juan. Y yo también lo que pienso es que, sumado a la cuestión de los juegos de azar o a los casinos online, a las apuestas, el mero hecho de estar como muy vinculados a esto que vos definías en relación al tema de la recompensa inmediata, a mí me gustaba el concepto de las tecnologías diseñadas bajo recomendación algorítmica, con esos estímulos que son intensos y breves y que te obligan a estar súper atento. Yo como docente en las escuelas veo estudiantes bueno, que puede haber parte de dinero por detrás o quizás es la misma experiencia, pero esta obligación de estar respondiendo en forma inmediata o a demanda del dispositivo que el juego tenga interacción con el juego y que si deja de tocar la pantalla pierden y por lo tanto pierden toda la partida y tienen que volver a empezar. Es como que las mismas prácticas de niños, niñas y adolescentes quedan sujetas a un dispositivo. ¿Qué indicadores ven ahí en términos de preocupación o de alerta para las familias, por ejemplo? Mira, es muy interesante lo que vos planteás porque siguiendo con esta idea de la foto, mirar la película, en estas prácticas, ¿no? Muchas veces aparece expresado esto como no perder la racha, ¿no? La racha en el videojuego y también la racha en su momento en TikTok, ¿no? Son tendencias. Nosotros ahí lo que observamos es que la dinámica con la que estos juegos eh, funcionan es una dinámica propia de la arquitectura digital de las plataformas en general, ¿no? Todas las plataformas, Netflix, Gmail, WhatsApp, la de videojuego, el videojuego Roblox, eh, Free la, la- Fire. la casa de apuestas, claro, la casa de apuestas, digo, todas las plataformas que utilizamos, todas las cajitas de colores que tenemos en las pantallas de nuestros celulares, tienen como horizonte construir mecanismos en ese diseño de la arquitectura del entorno digital, en la estimulación neurosensorial, mecanismos para tenernos mucho tiempo en la plataforma interactuando mucho. Toda plataforma monetiza si estamos mucho tiempo en esa plataforma y si interactuamos mucho. Permanencia y mucha interacción es lo que buscan. Entonces, los mecanismos, como vos bien describías recién, por los cuales un videojuego busca generar instancias de dependencia o de adicción, es similar a cómo funcionan las redes sociales con sus notificaciones, con sus estrategias de duración de los videos, con sus tipos de reacción, con los tipos de visualización, con el reconocimiento cuantificado. Digo, hay un montón de estrategias que esas arquitecturas de los entornos digitales tienen, con ciertas diferencias, obviamente, no funciona igual la plataforma de videojuegos que la red social, pero tienen estructura, funcionamiento, arquitecturas, mecánicas que están enfocadas en eso, en generar permanencia e interacción, ¿no? Y en esas estrategias lo que sucede es que es tan voraz la competencia entre plataformas eh, y se apoyan en esta dinámica, en ese telón de fondo del tipo de relación que tenemos con las pantallas en esta época, donde nosotros señalamos con atención y con alerta de que si bien estamos en una época marcada por la dependencia a las pantallas en todas las franjas de edad, tenemos que cuidar de un modo distinto a las infancias y adolescencias respecto a cómo pensamos el cuidado en el mundo adulto, ¿no? Y este es un desafío central porque, y les traigo un ejemplo muy cotidiano, ¿no? Yo tengo una hija que se llama Catalina, acá en el Gran Buenos Aires, en la provincia, empezó a hacer frío en estas últimas semanas,
Y cuando uno enciende la estufa o prende una salamandra, uno de los consejos que como adulto uno le da a una niña, un niño de 4 años es, ojo con la estufa porque si la tocas te vas a quemar, ¿no? Y Cata también en simultáneo empieza a subirse a algunos árboles. Entonces uno el consejo que le da es, Cata, mirá, si superás determinada altura, te podés caer porque la rama se pone más finita, porque la altura es más peligrosa. Mientras yo le doy el consejo de la estufa y del árbol, Cata no me ve que cada tanto yo me quemo con la estufa o que le doy el consejo del árbol, yo he subido un árbol también, ¿no? En general, el límite y el cuidado del mundo adulto hacia las infancias siempre se da o se ha dado desde una distancia cronológica con ese riesgo que estamos señalando o ese límite que estamos poniendo. Yo, Santiago, de 37 años, le digo a Cata, cuidado con la estufa porque yo ya me quemé en algún momento, pero no me estoy quemando ahora. Y le digo, cuidado con el árbol porque yo ya me caí en algún momento, pero no me estoy cayendo ahora. En cambio, en la relación con las pantallas, cuando tratamos de construir estos límites o estos cuidados, estamos en un proceso de vulnerabilidad compartida. Yo le digo a Cata, o trato de construir límites en la relación de ella con la pantalla televisor hogareño, en el caso de la edad de ella, y ella me ve, o ella nos ven, a nosotros, mundo adulto, en una relación con las pantallas no resuelta. Cuando hablamos con amigos, amigas, familias, entre pares, todos reconocemos en algún momento que nos gustaría usar menos las pantallas de lo que lo usamos. Cuando desde Faro trabajamos en los talleres con las familias, con los docentes y los chicos, encontramos, y hay estadísticas, y lo puede probar cada uno y cada una hablando con sus amigos, que en general en el mundo adulto el tiempo de conectividad a pantallas en plural es mayor al de la adolescencia. Y sin embargo seguimos pensando que el problema está en la adolescencia nada más, ¿no? Entonces, esto no implica homologar y pensar, bueno, como somos todos vulnerables y es una época marcada por este desafío, no hacemos nada, ¿no? No tiene que ver con eso, sino por el contrario, reconocer que estas son las condiciones, que este es el escenario, que este es el diagnóstico, y que en este diagnóstico nosotros tenemos un rol como personas adultas, que es cuidar a las infancias y adolescencias, porque necesitan un cuidado especial. No es lo mismo cómo atraviesa un proceso de dependencia una persona de 35 o 55 años que cómo lo puede atravesar alguien de 15, ¿no? Entonces esto implica el reconocimiento de un diagnóstico, pero no para abandonar el cuidado, sino al contrario, para tener en cuenta este diagnóstico al momento de cuidar. Y ahí yo creo que se suma otro factor que nos juega en contra como adultos, pero también como responsables de las infancias y adolescencias, es la famosa dopamina, ese neurotransmisor que inconscientemente nos lleva, y especialmente a quienes no tienen herramientas para poner un freno, de buscar satisfacción inmediata, ¿no? Esa famosa dopamina, ¿qué rol juega en este potencial consumo problemático en materia de juegos, en materia de apuestas? Sin lugar a dudas tiene un rol central. eh, y nosotros algo que planteamos en relación a esto y nos parece importante pensarlo es que hay un montón de problemas o desafíos que son históricos, ¿no? Tenemos que poder separar ahí la paja del trigo porque muchas veces alrededor, por ejemplo, de la serie de adolescencia, que la recomendamos ver, alrededor del problema vinculado a las apuestas online, ¿no? Alrededor de un montón de problemáticas, en general es muy tentador siempre para el mundo adulto pensar que todas las problemáticas son inauguradas por las pantallas, ¿no? Entonces pensamos que las angustias en el mundo adolescente son solo consecuencia de las pantallas, que el problema de los problemas vinculados a consumo problemático en apuestas online o los casos de ludopatía son consecuencia de la llegada de las pantallas o la masificación de las pantallas. Nosotros ahí lo que tratamos de decir, y les proponemos a tu audiencia y que pensemos juntos, eh, cuando raspamos un poquito nos encontramos con que las problemáticas en general son históricas, ¿no? El problema o los problemas vinculados a las apuestas son un problema que la sociedad afrontó en 1920, 1940, 1960, 1990 y 2020. Hoy la diferencia está en que esa problemática histórica encuentra un correlato en pantallas con un escenario nuevo y con prácticas modificadas. Un chico, una chica de 16 o 17 años que quería ir al bingo o al casino en 1995,
tenía que trasladarse de esa plaza, de ese colegio, de esa casa de un amigo o amiga que estaba, a un espacio físico distinto. Y en ese espacio físico distinto había un mundo adulto, estaban fumando, había una barrera de entrada que tenía que sortear para cometer esa travesura o ingresar cuando no podía por edad. Y hoy la diferencia es en que ese casino virtual o ese bingo está en el bolsillo. No se tiene que trasladar de espacio físico, sino que es un desplazamiento breve dentro del territorio virtual o el territorio digital. Es moverse de una cajita a otra. Es 1,5 centímetros el que separa el mercado pago de la casa de apuestas, ¿no? La discusión aquella, ¿se acuerdan en algún momento sobre el permiso o no de que hubiese cajeros automáticos en los bingos y casinos? ¿Con qué tenía que ver? Con hacer más dificultosa el movimiento o la acción de las personas que querían retirar dinero para apostar. Bueno, hoy el cajero es Mercado Pago y es una cajita pegadita al lado de la casa de apuestas, ¿no? Es mover el pulgar. Esa dimensión es la que tenemos que pensar. Cuando hablamos de adolescencia, y obviamente estamos hablando de un caso muy delicado porque la serie construye la narrativa alrededor de un femicidio. La pregunta, por lo que le pasa al chico previamente, o lo que trata de reconstruir ese mundo adulto que parece en crisis, ¿no? La crisis de la escuela, la crisis de autoridad paterno-paterna, de la institución escuela, de la salud mental. Lo que en definitiva en un momento se pregunta, o la pregunta de fondo es, ¿cómo se gestiona o se transita el rechazo en la adolescencia? Ese no es un problema que inauguran las pantallas. La gestión del rechazo en las adolescencias es una problemática histórica de la edad, en 1920, 1940, 1960, en 2000, en 2020. La gestión en la adolescencia del sentido de pertenencia o de exclusión, de los horizontes económicos, de los horizontes laborales, de la cuestión vincular. ¿Qué hace un adolescente cuando es rechazado por el chico o la chica que le gusta? Esa es una pregunta histórica, una problemática histórica de una edad en la cual se vive a fondo todo. Después de adultos romantizamos la adolescencia. Son edades súper complejas de atravesar. Y para el mundo adulto siempre fue muy difícil paternar, maternar, cuidar en la adolescencia. ¿Cuál es la diferencia? Que en tiempos de entornos digitales debemos entender cómo funciona la arquitectura del entorno digital, cómo funciona la conversación en el mundo adolescente. Porque ¿qué es lo novedoso? Lo novedoso es el concepto de manósfera, o que un grupo de varones gestionen el rechazo construyendo odio hacia las chicas. Ahí hay que intervenir. Ahora lo que pasa es que eso está pasando por fuera del radar del mundo adulto. ¿Por qué? Porque hay un mundo adulto que piensa que los chicos y chicas hacen en las pantallas cosas que los chicos y chicas no hacen. Y chicos y chicas que piensan que el mundo adulto no entiende nada de lo que pasa en las pantallas, que solo me quieren sacar el celular. Entonces, ese hiato intergeneracional, nosotros creemos que hay que saldarlo con conversación, con preguntas, con charla. Tenemos que reconstruir o construir una conversación, puentes intergeneracionales, porque lo que hay es una distancia muy grande. Entonces, no hay que quemar los libros de pedagogía, de trabajo social, de psicología. Lo que hay que hacer es a todo eso agregarle el prisma o nuevos libros que empiecen a pensar cómo funciona la arquitectura del entorno digital. ¿Por qué? Porque el problema es histórico. No se inventó un problema. La gestión del rechazo la estudia el campo de la educación, de la psicología, en términos de crianza, es un problema histórico. Lo que tenemos que pensar ahora es cómo se transita, cómo se gestiona, cómo se habita esa problemática en la adolescencia hoy, en 2025. Estamos conversando con Santiago Estiura, coordinador de comunicación institucional de la organización Faro Digital. Santiago, yo pensaba, vos mencionabas la cuestión del cambio de las prácticas, ¿no? En relación a las pantallas, al juego, a las apuestas y esas facilidades que permiten los dispositivos móviles. Ahora, yendo a lo concreto, para la familia que nos están escuchando, ¿cuáles son esos indicadores vos decís que es interesante esta contrastación entre no hablar de ludopatía o ciberludopatía o ludopatía digital, sino pensarnos en términos de consumo problemático como una progresión, un proceso que se va incrementando? Entonces, ¿cuáles serían
esos indicadores para que las familias estén atentas en relación a sus hijos e hijas. Bueno, estoy notando tales cosas. ¿Qué debería empezar a contemplar? Vos hablabas del diálogo. Bueno, ¿qué sugerirías en ese sentido? Mirá, es clave la pregunta porque es un desafío muy grande. Una de las pautas también para movernos entre el diagnóstico y alguna posible herramienta, nosotros, una de las cuestiones que planteamos, seguramente lo has charlado con Milagros, es siempre partimos de la idea de que lo virtual es real, ¿no? Entonces, como lo virtual es real, hay una vida real y hay territorios presenciales y territorios digitales. Que pongamos a los territorios digitales, al igual que los territorios presenciales, bajo el paraguas de lo real, no implica que los territorios digitales sean iguales a los presenciales. En esa diferencia se juega esto que vos decís. Ejemplo concreto. Toda institución educativa, desde las edades más tempranas, lo que tratan de construir, y este es un mecanismo que encontramos como sociedad, como desarrollo de convivencia, es construir la noción de hábito. Los hábitos son cosas que vamos incorporando como sujetos cuando nos insertamos en la vida social, cultural, lo en común, ¿no? En un jardín de infantes, ya te dije, mi hija Cata tiene 4 años, lo que empieza a suceder es que todo niño o niña que ingresa a jardín de infantes al ratito está preguntando por papá o mamá, y si empieza a trabajar desde el ámbito educativo, las salas maternales y en los jardines de infantes, la noción de hábito. Cata llega al jardín y se empieza a construir la idea de que hay un momento de desayuno en la salita. Las mesas tienen una disposición específica, hay determinadas reglas de convivencia para desayunar en la salita y es un ámbito determinado con un horario determinado, ¿no? Se empieza a construir el hábito como dimensión espacio-temporal. Luego de la salita y el desayuno, Cata va con sus compañeritos y compañeritas al momento biblioteca. Ahí hay una disposición distinta en un lugar distinto. Ya no es la salita, es la biblioteca. Hay libros, hay almohadones en el suelo y hay una disposición distinta y sucede algo distinto. ¿Por qué? Porque el desayuno no se sirve en la biblioteca se lee un cuento. Entonces Cata lo que empieza a incorporar es que el momento de desayuno empieza y termina y se realiza en un lugar, y que luego de eso se trasladan a otro lugar donde sucede otra cosa distinta, que es la lectura de un cuento en la biblioteca. Y luego van al parque. Y en el parque hay un sub y baja, hay un tobogán, en el parque se puede correr. Con el correr de los días, Cata ya no espera en el parque que el cuento se lo lean arriba del tobogán. ¿Por qué? Porque el cuento sucede en la biblioteca. Y si cuando está en la salita tiene muchas ganas de correr en el parque, sabe o empieza a incorporar la idea de que primero viene la biblioteca. Eso que se va construyendo en el jardín de infantes, en la escuela secundaria, en la universidad, en los trabajos, en el barrio, en el club, en la sociedad de fomento, es una noción de hábito y es una dimensión espacio-temporal que se desarrolla en el tiempo y el espacio. Las cosas empiezan y terminan, suceden en un lugar y no en otro. La construcción de hábitos lo que le permite a los seres humanos es poder conversar sobre los hábitos. Yo puedo hablar con Cata de si algo le gustó o no le gustó en el momento biblioteca. ¿Por qué? Porque hay un momento no biblioteca en el que hablo del momento biblioteca. El momento biblioteca empieza y termina. Tiene una disposición y se puede poner conversación sobre eso. ¿Por qué? Porque hay unas lógicas espaciotemporales de lo que sucede allí. En los entornos digitales, en todas las plataformas de las que venimos charlando recién, lo que se tiende a borrar es la dimensión espaciotemporal. Gmail no cierra el viernes y abre el lunes, WhatsApp no corta a las 10 de la noche y abre a las 8 de la mañana, y TikTok funciona en la calle, en la vereda, en el club. Mientras yo tenga conexión, funciona en todos lados. Esa idea de que mientras ya haya conexión, todas las plataformas están disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, lo que producen es un borramiento de la noción de hábito. Yo no puedo hablar de TikTok con un adolescente, con un niño, con una niña, si no hay un momento no TikTok. Si todo es TikTok, no hay conversación sobre TikTok. Las plataformas están diseñadas para que la interacción tenga un contexto hiperpersonal. No están diseñadas para que conversemos sobre ello, ¿no? Lo que nosotros llamamos de la comunicación es
está impedido el metadiscurso. No hay posibilidad de conversar sobre lo que hago en la plataforma porque la plataforma no promueve eso. Lo que necesitamos del mundo adulto para cuidar sobre apuestas online, sobre TikTok, sobre violencia entre pares, sobre parenting, sobre contenido inapropiado, sobre consentimiento, sobre dependencia digital. Lo que necesitamos para poder poner palabras sobre todas las problemáticas en los entornos digitales es construir la noción de hábito, que no es otra cosa que construir instancias de conexión y desconexión. Necesito que haya corte sobre la plataforma. Y ese corte sobre la plataforma o la pantalla es la construcción de un borde. Los psicólogos y psicólogas dicen que sin borde no hay cuidado. Bueno, las plataformas borran los bordes. Nosotros tenemos que construirlos. Y creemos que se construye borde cuando uno puede conversar sobre la plataforma. Tengo que hablar mucho para desconectarme y eso me permite conversar mucho sobre qué pasa cuando me conecto, ¿no? ¿Cómo te fue en el club? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en TikTok? ¿No? Empezar a poner palabra a esa práctica que parece individual, pero como estamos viendo en esta época, tiene muchos efectos sociales en la salud mental, muchos desafíos, muchas cosas copadas que también pasan ahí. Lo que necesitamos es jerarquizarlo e incorporar este desafío. Hay que hablar mucho para construir el borde, hay que construir un borde, hay que construir hábito y hay que construir conexión y desconexión. Santiago, la verdad ha sido un placer la charla, te agradezco por el tiempo y bueno, como les decíamos hace un rato a la audiencia, si alguien se enganchó recién, tiene la posibilidad de seguir a Faro Digital, una ONG que aborda todos los desafíos y todas las oportunidades del mundo digital. Lo encuentran en Instagram, en Facebook y se pueden contactar también desde las escuelas, así que Santiago Ostiura, él es coordinador de comunicación institucional de esta ONG, así que de nuevo, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos, Juan. Un placer charlar con vos, con la audiencia y un saludo muy grande y a disposición estamos ahí en todas las redes, en todo lo que podamos ayudar y nuestra idea siempre es aportar un granito de arena ante estas problemáticas o desafíos actuales. Mauro, María, compañía ahí de Nacional Esquel, un saludo para toda la audiencia de la Aristocracia. Nos reencontramos en 2 semanas en esta columna.